Mi hermano le hizo una broma a mi novia reemplazando su medicación para la narcolepsia por un placebo falso. Ella se quedó dormida mientras conducía, tuvo un accidente y tuvo que ser hospitalizada. Pero mis padres se pusieron del lado de mi hermano. Hace unos 2 años, en una reunión familiar, mi hermano le hizo una broma insensible a mi novia sobre su narcolepsia y ella lo denunció. Él se sintió ofendido y, como venganza, le hizo una broma reemplazando su medicación para la narcolepsia por placebos falsos. Al día siguiente, mi novia se subió a su auto y, debido a la medicación falsa, se quedó dormida al volante. Afortunadamente, no había nadie frente a ella, pero se estrelló contra una barandilla a una velocidad estimada de 40 millas por hora. La llevaron de urgencia al hospital. Y fue entonces cuando recibí una llamada informándome de lo que había sucedido. La policía dijo que se enfrentaba a una pena de cárcel por conducción imprudente. Y pronto recibí la llamada de mi hermano. Dijo que se sentía culpable por lo sucedido y que le gustaría disculparse. No tenía idea de lo que quería decir, así que lo interrogué y tartamudeó. Finalmente, él admitió haber cambiado la medicación. Y yo le eché la bronca. Mi novia estaba luchando por su vida y se enfrentaba a la cárcel, todo porque él se sintió ofendido después de que lo denunciaran con razón. Inmediatamente empecé a pensar en formas de demostrar la inocencia de mi novia. Así que empecé a ponerme en contacto con todos los amigos de la familia que estaban en la reunión para preguntarles si habían visto algo. Por suerte para mí, alguien dijo que había visto a mi hermano Jack jugando con la medicación de mi novia, pero no lo vio haciendo nada en realidad. Esa era una prueba que podía ser creíble. Mientras mi novia estaba en el hospital, le quité sus medicamentos y los envié a analizar. Y se demostró que esos medicamentos no eran, en efecto, sus medicamentos para la narcolepsia. Eran solo pastillas de azúcar. Cuando mi novia se despertó, le conté todo. Y decir que estaba traumatizada era quedarse corto. Por suerte para nosotros, mi novia salió de la cárcel, pero de alguna manera mi hermano también lo hizo, después de que se resolviera toda la disputa legal. Estaba dividida entre la incredulidad y la rabia por lo que hizo mi hermano. Una cosa era que hiciera sus habituales bromas de mal gusto, pero sabotear la medicación de mi novia Jessica era un nivel de odio que nunca hubiera esperado de mi propio hermano. Pero por mucho que quisiera creer que era una broma de mal gusto o algún tipo de error, la verdad me estaba mirando a la cara y no podía ignorarla. Recuerdo el momento en que todo encajó. Era tarde en la noche y estaba sentada en la sala de estar con Jess. Ella todavía estaba conmocionada por el accidente. Los moretones en sus brazos se estaban desvaneciendo, pero sus ojos todavía lucían aterrorizados. Estábamos hablando de cómo pudo haberse quedado dormida a pesar de tomar su medicación como se le había recetado. Y podía ver el miedo en sus ojos. Temía no poder confiar más en su propio cuerpo. Todavía no quería creer que mi hermano le hiciera esto. Pero no podía negar la verdad. Estaba enojado porque ella lo había llamado la atención frente a todos, así que decidió darle una lección que casi le cuesta la vida. Esa noche no pude dormir. Seguí repasando cada recuerdo que tenía de Jack. Pensé en los momentos que habíamos pasado juntos cuando éramos niños, las bromas estúpidas que nos hacíamos, las discusiones que siempre terminaban riéndonos. Pero ahora todo en lo que podía pensar era en cómo él pudo no haber entregado a la mujer que amo, todo porque no podía soportar que lo llamaran la atención por su comportamiento. Al día siguiente, decidí que necesitaba enfrentarlo. No podía dejar pasar esto. Necesitaba escuchar de su propia boca por qué lo hizo y si siquiera entendía la gravedad de lo que había hecho. Así que conduje hasta su apartamento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho por los nervios y la ira durante todo el camino. No sabía qué iba a decir, pero sabía que no podía dejar que se saliera con la suya. Cuando llegué, Jack abrió la puerta con su sonrisa habitual como si nada estuviera mal. Pero tan pronto como vio la expresión de mi rostro, su sonrisa se desvaneció. Sabía por qué estaba allí. Inmediatamente le pregunté si se había metido con la medicación de Jess. Él no respondió primero. Simplemente me miró y sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor. Esta era la primera vez en todo este desastre que lo había confrontado de esta manera. Porque todas las otras veces estaba demasiado ocupado quedándome en la cama del hospital de mi novia o tratando de demostrar que él lo hizo. Nunca tuve tiempo para enfrentarlo como un hombre. Se quedó allí sin expresión, luego suspiró y admitió lo que había hecho. Dijo que quería asustarla y hacerla pensar 2 veces antes de volver a hablar mal.
No solo la había asustado. Casi le quitó la vida. Afirmó que no se suponía que llegara tan lejos y finalmente se disculpó. Pero no pude soportarlo más. Lo siento, no fue suficiente. Le dije que lo que hizo era imperdonable. Me dijo que fui egoísta por cortarlo por un error y trató de convencerme de que estaba exagerando. No podía mantenerlo en mi vida. Después de esto, me di la vuelta, salí de su apartamento y cerré la puerta de un portazo detrás de mí. No confiaba en mí misma para quedarme en esa habitación ni un segundo más sin hacer algo de lo que me arrepentiría. Mientras conducía a casa, mi mente estaba acelerada cuando regresé a nuestro lugar. Jess me estaba esperando, con los ojos rojos de llorar. Me senté a su lado y le conté lo que acababa de hacer. No dijo mucho. Solo asintió y miró al suelo. Podía ver cuánto le dolía esto y lo traicionada que se sentía. No era solo el hecho de que Jack hubiera manipulado sus medicamentos. Era que alguien en quien confiaba, alguien que se suponía que era familia, le había hecho esto esa noche. Decidimos que necesitábamos alejarnos de todo, de Jack, mi familia y todo el drama. Necesitábamos tiempo para procesar lo que había sucedido y descubrir cómo seguir adelante. Acordamos cortar el contacto con Jack por completo. No había forma de que pudiéramos tenerlo en nuestras vidas después de lo que había hecho. Pero cortar los lazos con Jack no era tan simple como esperábamos. Cuando mis padres se enteraron de lo que había pasado, se pusieron furiosos, no con Jack, sino con nosotros. Me llamaron para que fuera a su casa a hablar y traje a Jess conmigo. Antes de que pudiera decir una palabra, empezaron a quejarse. No podían creer que le estuviéramos dando la espalda a la familia por lo que ellos llamaban un error estúpido. No dejaban de decir que Jack no quería que las cosas llegaran tan lejos y que estaba molesto y había tomado una mala decisión. Incluso sugirieron que Jess era en parte culpable de empujarlo al llamarlo la atención en la reunión. Dijeron que ella debería haber manejado la situación después de la reunión 1 a 1 si le importaba tanto. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis padres estaban tratando de defender a Jack y poner excusas para él cuando traté de explicar lo grave que era esto, lo cerca que Jess había estado de morir. Simplemente lo ignoraron, diciéndome que estaba exagerando. Incluso dijeron que el tiempo en prisión que habría enfrentado no habría sido lo suficientemente largo para que ella consiguiera antecedentes. Me exigieron que arreglara mi relación con Jack e incluso me pidieron que me disculpara con él. Al final, Jess y yo decidimos que no podíamos seguir en ese ambiente tóxico. Hicimos las maletas y nos mudamos a otra ciudad a unas horas de distancia. Estábamos lejos de los recuerdos y el drama y queríamos construir una nueva vida juntos. No fue una decisión fácil, pero sabíamos que era la correcta. Los primeros meses fueron duros. Jess todavía estaba lidiando con el trauma físico y emocional del accidente, y yo luchaba por aceptar el hecho de que mi propia familia se había vuelto contra nosotros. Nos apoyamos mucho el uno en el otro durante ese tiempo y finalmente encontramos consuelo al saber que, sin importar lo que pasara, nos teníamos el uno al otro. Finalmente, Jess comenzó a ver a un terapeuta para que la ayudara a superar el trauma. Fue un proceso lento, pero pude ver que se fortalecía cada día. Estaba aprendiendo a confiar en sí misma nuevamente. Y yo también estaba aprendiendo a estar allí para ella y apoyarla sin tratar de arreglarlo todo. Durante esos meses, no supe nada de Jack, ni una sola llamada, mensaje de texto o correo electrónico. Y honestamente, eso estaba bien para mí después de todo lo que había sucedido. El silencio fue un alivio. Me dio el espacio que necesitaba para concentrarme en Jess y nuestro futuro sin el recordatorio constante de mi hermano sobre mi cabeza. Pensé que tal vez Jack finalmente había entendido que lo que había hecho era imperdonable, que no había vuelta atrás. Entonces, de la nada, recibí una llamada de él. Estaba en el trabajo en medio de una reunión cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre de Jack parpadeando allí. Por un segundo, me quedé mirándola, congelada. No esperaba tener noticias de él, especialmente no después de todo este tiempo. Lo último que quería era lidiar con esto en medio del día. Dejé que pasara al buzón de voz. Hice todo lo posible para cerrar ese capítulo de mi vida, para dejarlo atrás. Pero allí estaba él tratando de abrirse camino de regreso. Cuando finalmente terminó la reunión, me deslicé en una sala de conferencias vacía y saqué mi teléfono. Había 3 llamadas perdidas de Jack y un mensaje de voz esperándome. Mi mano se cernió sobre el botón de reproducción, dudando.
No estaba segura de si estaba lista para escuchar su voz nuevamente o si podría manejar cualquier excusa o disculpa que estuviera a punto de lanzarme. Pero la curiosidad pudo más que yo y presioné reproducir. Dijo que lo sentía y quería explicarse. Sonaba muy desesperado. Pero cuantos más mensajes me dejaba, más sentía que los muros que había construido a mi alrededor empezaban a seguir a Jessica y yo sentía que estábamos sanando. Y como estábamos en una nueva ciudad, no teníamos que preocuparnos de que Jack arruinara nuestras nuevas vidas. Al final, dejé que las llamadas quedaran sin respuesta y los mensajes de voz se acumularon en mi bandeja de entrada. Fue la decisión más difícil que había tomado en mi vida. Era la única con la que podía vivir. Así que silencié mi teléfono y volví al trabajo. La vida siguió adelante, y yo también. Y a medida que pasaban los días, las llamadas se detenían lentamente. Mis padres, por otro lado, eran implacables. Siguieron llamando, dejando mensajes sobre cómo estaba destrozando a la familia y cómo necesitaba entrar en razón y hacer las paces con Jack. Al final, tuve que tomar una decisión difícil. Bloqueé sus números y corté todo contacto. Dolía muchísimo, pero sabía que era la única manera. Jess y yo podíamos seguir adelante. Necesitábamos centrarnos en nosotros mismos y en nuestra curación sin la presión constante de mi familia. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Jess estaba progresando en la terapia y nos estábamos adaptando a nuestra nueva vida en la ciudad. Encontramos un lindo departamento e hicimos nuevos amigos. Hablamos mucho durante esos días. Nos hicimos una promesa mutua de que siempre seríamos honestos y siempre nos comunicaríamos, sin importar lo difícil que fuera. Esa promesa se convirtió en la base de nuestra relación, lo que nos mantuvo fuertes incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Por supuesto, hubo momentos en los que extrañé a mi familia. Las vacaciones eran especialmente difíciles sabiendo que todos estaban juntos mientras Jess y yo estábamos solos. Pero sabía que volver atrás no era una opción. Pasó un año, luego 2, y lentamente el dolor comenzó a desaparecer. Jess y yo encontramos nuestro ritmo. Viajamos, exploramos nuevos lugares y creamos nuevos recuerdos. Y con cada nueva experiencia, el pasado se sentía un poco más lejos. Pero justo cuando pensé que finalmente estábamos a salvo, sucedió algo que lo hizo volver rápidamente a la realidad. Era un día frío de diciembre cuando recibí una carta de mis padres por correo. Casi no la abrí. Una parte de mí no quería saber lo que tenían que decir, pero la curiosidad me pudo. La carta era larga, llena de disculpas y explicaciones, pero la esencia era esta: querían vernos hablar de las cosas y tratar de reconstruir nuestra relación. Al principio, no sabía qué pensar. Quería creer que eran sinceros y que finalmente habían cambiado de opinión y habían entendido por qué habíamos tenido que irnos. Pero otra parte de mí era escéptica. ¿Era este otro intento de esconder todo bajo la alfombra y fingir que no había pasado nada? Jess y yo hablamos de ello durante mucho tiempo. Ella me apoyó como siempre, diciéndome que, decidiera lo que decidiera, ella estaría allí conmigo. Al final, decidí intentarlo. No estaba segura de si alguna vez podría perdonarlos de verdad, pero estaba dispuesta a escucharlos. Acordamos encontrarnos en un pequeño café de la ciudad donde Jess y yo habíamos vivido. Estaba muy nerviosa. Mi corazón latía con fuerza cuando entré por la puerta. Pero cuando vi a mis padres sentados allí, luciendo mayores y más cansados de lo que recordaba, parte de esa ira se disipó. La conversación fue incómoda al principio. Mis padres se disculparon por no apoyarnos y no entender lo grave que era la situación. Admitieron que se habían equivocado al ponerse del lado de Jack al principio. No era todo lo que necesitaba escuchar, pero era un comienzo. Y en ese momento, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación ni su comprensión para seguir adelante. Jess y yo habíamos construido una vida juntos, una vida fuerte y hermosa, y eso era suficiente. Pero si mis padres estaban dispuestos a ser parte de esa vida, entonces tal vez podríamos encontrar una manera de seguir adelante juntos. Cuando salimos del café ese día, me sentí más liviana, como si me hubieran quitado de los hombros un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Jack nunca volvió a acercarse a mí y estoy bien con eso. No necesitaba otra disculpa de él y no lo necesitaba en mi vida.